ocasión como expositor en un evento de esta naturaleza tan importante, tan significativa oportunidad para que los asesores jurídicos del Estado se conozcan, intercambien experiencias y conocimientos y puedan llegar a consensos, a plantear sus dudas y a esclarecer la problemática sobre la cual trabajan permanentemente. De hecho, además, yo he tenido la maravillosa oportunidad personal y profesional de ser gerente legal en una entidad pública, así que he estado, digamos, en los dos sitios de la mesa, en los dos extremos de la mesa, sentado con ustedes, hoy como asesor jurídico en una entidad pública, fui gerente legal durante 4 años en Indecopi y soy docente universitario, profesor, y tengo la maravillosa oportunidad de compartir con ustedes a partir de este momento algunas reflexiones generales sobre la actividad de fiscalización o inspección. Simplemente para ir despertándonos y llamando la atención sobre la necesaria, la enorme importancia de la actividad de fiscalización, creo que una simple imagen nos va a traer, si es que funciona esto, la oportunidad de darnos cuenta de lo que significa la actividad de fiscalización. Todos ustedes, en el ejercicio de sus responsabilidades funcionales, con mayor o menor medida, estarán asociados o vinculados a la actividad de inspección o fiscalización. A veces no somos conscientes del alcance de estas responsabilidades o no sabemos hasta dónde llegan estas responsabilidades, pero hay ciertos momentos en los cuales acontecimientos públicos, como los sucesos que están alrededor de un conjunto de latas de caballa entomatada, ponen en relevancia, ¿no es cierto?, el significado y el alcance. Básicamente de lo que se trata y de lo que está en discusión a propósito de estos acontecimientos es cómo es que un producto alimenticio que es objeto de una importación ingresa a territorio nacional, cuáles son las condiciones para que se puedan comercializar, quiénes son los sujetos responsables para que esa comercialización pueda realizarse, cuáles son las consecuencias frente a el incumplimiento presunto de las normas para permitir esa comercialización y, en fin, todas las consecuencias que de esta situación se derivan. Por lo tanto, el fenómeno de la fiscalización o inspección administrativa es un fenómeno que nos acompaña como administraciones públicas de forma permanente. Es consustancial al desarrollo de las actividades administrativas el que éstas estén cubiertas, asociadas, protegidas por el ejercicio de la potestad de fiscalización, por el ejercicio, el desarrollo de las actividades de fiscalización. Lo que quiero mostrar rápidamente con este breve esquema, con este esquema simple, es cómo hay una interrelación absoluta en un conjunto de categorías y de situaciones sobre las cuales es absolutamente importante tener en cuenta. Partimos del principio de la libertad, del genérico derecho de libertad de las personas, una de cuyas manifestaciones es el ejercicio de las libertades económicas, el desarrollo de cualquier actividad económica, una panadería, un restaurante, la construcción de un edificio, de un servicio de taxis, etc. Son actividades económicas que son expresión, a su vez, de una libertad general de la persona, el principio de la libertad, que como ciudadanos vemos protegidos y cubiertos por la norma constitucional. Pero por mínima que sea esa actividad, por simple que sea esa actividad, toda actividad genera riesgos. Y son riesgos que la sociedad ha decidido asumir. Hay ciertamente actividades riesgosas sobre las cuales la sociedad decide no asumir y por lo tanto prohíbe absolutamente. Pero hay otras a las cuales, aun cuando generen riesgos y de hecho produzcan daños, la sociedad
no está dispuesta a renunciar. Salvo que vivamos dentro de las 5 cuadras alrededor de este edificio, es muy probable que nos hayamos desplazado o en nuestro propio vehículo, o hayamos tomado un taxi, o hayamos tomado un vehículo de transporte público. Y al hacer ese simple hecho, al realizar esa simple actividad, estamos asumiendo un riesgo. Hay un porcentaje de probabilidades de que muramos al subir un auto. Escuchamos todos los días en la radio que 2.500 personas mueren anualmente en el Perú por accidentes de tránsito. Hay una forma muy simple de reducir a cero el número de víctimas de accidentes de tránsito: eliminando o prohibiendo absolutamente los vehículos automotores, ¿no es cierto? Pero nadie está dispuesto a asumir esas consecuencias. Ciertamente mueren 2.500 personas producto de accidentes de tránsito, y probablemente un número mucho mayor de personas se salven producto de la existencia de vehículos, ambulancias, taxis, en fin, ¿no es cierto? Hay una compensación. Pero finalmente el resultado al final del año hay 2.500 personas que mueren en vehículos. Por supuesto, años atrás ese número seguramente ha sido proporcionalmente mucho mayor. Cuando yo veía de niño a mi madre manejando el auto, yo me ponía a jugar con lo que yo no sabía qué cosa era, y que luego con el tiempo descubrí que era el cinturón de seguridad. Pero el cinturón de seguridad en el Volkswagen, en el viejo Volkswagen Escarabajo de mis padres, era un adorno. Era un simple adorno que estaba ahí. Creo que nunca funcionó, pero estaba ahí. Hoy día nadie sube a un auto sin colocar, por lo menos quien maneja el vehículo no lo hace sin colocarse el cinturón de seguridad. Hay vehículos además que no arrancan o que ponen una alerta, etcétera, hasta que uno no se coloque el cinturón, para que veamos cómo esos riesgos están sujetos a una más o menos intensa intervención administrativa, que es el conjunto de normas reguladoras sobre esas actividades. Para abrir una panadería, la licencia de funcionamiento va a exigir ciertas condiciones. Para abrir una clínica, para abrir un restaurante, para desarrollar cualquier tipo de actividad, la ley preverá cuáles son las condiciones para aquello. Esto nos conduce, por supuesto, a toda la problemática de la técnica de la autorización administrativa, y la técnica de la autorización administrativa, en nuestro lenguaje es el de los títulos habilitantes, nos conduce directa e inmediatamente a la fiscalización, porque de nada vale que la administración establezca requisitos y exigencias si, para obtener una licencia de funcionamiento, por ejemplo, si al día siguiente de haber obtenido la licencia de funcionamiento desmonto todos los equipos de seguridad que la ley me exige, ¿no es cierto? Probablemente aquí hayan aspersores contra incendios. Como titular del inmueble o del local, he tenido que demostrarle a la municipalidad que los aspersores funcionan. Una vez que lo he demostrado, la municipalidad me da mi licencia de funcionamiento. Si el día siguiente voy a desmontar y llevar estos aspersores a otro local para seguir obteniendo licencia de funcionamiento, no tiene ningún sentido el establecimiento. Por lo tanto, el hecho de establecer requisitos y exigencias supone necesariamente la comprobación a lo largo del tiempo de el mantenimiento de esas exigencias en el tiempo. Toda una problemática muy compleja. Piensen ustedes que el cambio tecnológico puede requerir, ¿no es cierto?, nuevas medidas, nuevas instalaciones, nuevos equipos, y eso se enfrenta a la dificultad de la realización de las actividades económicas, el deber o no que tienen los sujetos administrados de soportar el acomodo a las nuevas tecnologías como necesidad de alcanzar estándares de seguridad. Algo de esto está en los dramáticos hechos ocurridos en Larcomar hace un año, por ejemplo, ¿cierto? Entonces,
La fiscalización, evidentemente, como instrumento para la comprobación de las condiciones para el ejercicio de las actividades económicas, va a suponer, en mayor o menor medida, una limitación a la libertad. Necesariamente, no se puede hacer funcionar una discoteca las 24 horas del día. Porque a la libertad económica del operador de esa discoteca se tendrá que acomodar frente al mantenimiento del orden público, del descanso, en fin, de los vecinos. Y por eso hay horarios establecidos. Ciertamente, el colocar el punto de equilibrio entre uno y otro es extraordinariamente difícil, y de eso se encargarán en la siguiente sesión de informarles a ustedes cómo hacerlo. Pero es absolutamente innegable que la fiscalización supone, en mayor o menor medida, algún grado de limitación en la libertad. Y esas limitaciones a la libertad, cuando no son razonables, cuando no son legales, cuando son desproporcionadas, nos conducen a la identificación de barreras burocráticas. Y el riesgo de enfrentarnos a barreras burocráticas es pasar al otro extremo, a la desregulación, a la inexistencia, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de regulación, de límite, de intervención administrativa, lo cual puede permitir situaciones de conflictos, daños, accidentes, que, de nuevo, en una dinámica sin fin, nos vuelve a colocar ante la necesidad de respetar el ejercicio del derecho a la libertad y controlar, asegurar, ponderar y permitir el ejercicio de otros derechos o la protección de otros bienes que necesariamente tienen que ser atendidos por la administración. Y dentro de este esquema, en consecuencia, uno de los aspectos más importantes es, sin duda, el desarrollo de la actividad de inspección o fiscalización, que es el tema materia central de esta exposición. Es absolutamente importante tener en cuenta que la fiscalización ha adquirido en nuestro país y en el entorno jurídico al cual nos adherimos una importancia extraordinariamente creciente. Creciente por una razón muy dura, muy concreta, muy fuerte, y es que conforme el Estado se retira de la responsabilidad de la gestión de la satisfacción directa de los derechos y necesidades públicas, que pasan a responsabilidad de los sujetos privados, que son los responsables de desarrollar las actividades, de ofrecer los bienes y servicios, el Estado pasa a un nivel y a una posición distinta. Ya no es el Estado prestador de los servicios, sino es el Estado garante de la prestación de los servicios. Es un Estado que deja de ser empresario a ser un Estado regulador, en el sentido de encargado de saber si la calidad de los bienes y servicios se cumple adecuadamente. Entonces, cuando ya no es el Estado el que presta los servicios o produce los bienes, digamos, en una afirmación genérica, ciertamente, su responsabilidad pasa a ser la de fijar las condiciones en que esos bienes y servicios deban ser producidos y, evidentemente, en garantizar que esas condiciones se cumplan. Eso explica el incremento del ejercicio de las potestades sancionadoras, por un lado, y por otro, el incremento de la renovada importancia de la facultad de fiscalización, porque sin fiscalización o inspección no hay forma alguna de saber si la regulación se cumple o no. Y por supuesto, sin fiscalización, los fines que vamos a identificar no van a ser posibles de ser debidamente protegidos. Por eso es que las normas sobre fiscalización han crecido en número, en intensidad, en calidad,
y por lo tanto la preocupación dogmática sobre el alcance del ejercicio de las funciones de fiscalización se ha incrementado correlativamente. Esto supone en consecuencia un foco de luz muy intenso sobre el desarrollo de las actividades de la administración que se expresan a través del ejercicio de la potestad de fiscalización. Supongo que les entregarán la presentación, así que no hay ninguna preocupación en esto. La modificación introducida por el Decreto Legislativo 1272, por primera vez en el ordenamiento jurídico peruano, establece un régimen jurídico básico y común para todas las administraciones públicas en materia de fiscalización administrativa. No estoy seguro, pero creo que podría afirmar que también es un caso único en el mundo. Por lo menos, digamos, un profesor muy importante como Manuel Rebollo pedía en el año 2004-2005 que la próxima reforma a las leyes procedimentales en España introdujeran un régimen básico y común de fiscalización. La reforma que se produce en el año 2015 no recoge un capítulo como el que nosotros tenemos. Es un dato muy importante saber que la ley del procedimiento administrativo general como ley básica contempla por primera vez en nuestra historia, y muy probablemente en un ejemplo paradigmático para nuestro entorno jurídico comparado, por primera vez este capítulo que establece un régimen básico, repito, y común para el ejercicio de la función de fiscalización. Pero la descripción que hace la ley de procedimiento nos introduce, voy a leer la definición, dice: la actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados. Esta definición debería haber sido entendida como una definición común y estandarizada para todas las administraciones públicas. De hecho, esa es su finalidad. Porque lo que ha ocurrido antes del Decreto Legislativo 1272 es una dispersión, primero, muy grande, puesto que al no existir una norma básica, cada legislación sectorial, y en algunos casos no solo a través de ley, sino de reglamentos, de normas reglamentarias de segundo, tercero o cuarto nivel, establecía su propia definición, lo que multiplicaba las posibilidades de incongruencias y contradicciones. Y además presentaban algunos escenarios un tanto complejos, como es el caso, por ejemplo, de la Ley Marco de Organismos Reguladores, donde por un lado se habla de la función de supervisión y por otro lado se habla de la función de fiscalización y sanción, en un esfuerzo de definición que está destinado al más absoluto fracaso. Puesto que si bien es cierto, cuando se habla de la función de supervisión, correctamente es definida como la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, que no es otra cosa que la fiscalización o inspección en toda la literatura comparada, cuando vamos a ver la definición de la función de fiscalización y sanción, la definición solamente hace referencia al ejercicio de la potestad sancionadora. Con lo cual, la división entre la función de supervisión y la función de inspección o fiscalización es una división falsa, es una división inexistente. No importa cómo lo denominemos. De hecho, he llegado a encontrar hasta 13 formas distintas de referirse a la misma labor. El hecho de contrastar la exigencia establecida en la ley con el comportamiento del administrado, eso es fiscalización o inspección. Sea que lo llamemos fiscalización, inspección, supervisión, evaluación, control
vigilancia, seguimiento, investigación, verificación, monitoreo, acreditación, comprobación u observación. En todos los casos, todas estas expresiones recogidas en normas legales aluden al mismo fenómeno. Una norma jurídica establece un deber que recae sobre un sujeto administrado y la responsabilidad atribuida a una administración de contrastar ese deber con el ser, con lo que haya ocurrido, para extraer de ahí las consecuencias jurídicas que correspondan en cada circunstancia. No importa cómo lo llamemos, evaluación, fiscalización, comprobación, todo alude exactamente a lo mismo. En algunos casos, ciertamente, las competencias específicas podrán ser mucho más agresivas, mucho más intensas, mucho más fuertes que en otros. Pero si reducimos al mínimo común denominador, lo que vamos a encontrar es un deber jurídico establecido, más que un deber legal, un deber jurídico para poder comprender, por ejemplo, obligaciones contractualmente establecidas en el caso de concesionarios de servicios públicos. Las obligaciones específicamente consignadas en un contrato de concesión son deberes jurídicos establecidos sobre los hombros del concesionario. Y la responsabilidad, muy probablemente, de un organismo regulador de verificar, comprobar, inspeccionar, fiscalizar, auscultar, ahí está, un término adicional, auscultar que ese concesionario haya cumplido ese deber jurídico, del cual se van a extraer consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Si incumple, puede dar lugar a una penalidad y cuando se trate de un incumplimiento grave, probablemente a un supuesto de resolución contractual o a la identificación de una infracción administrativa y su correspondiente sanción. Pero pueden ser también consecuencias positivas. En el ejemplo del concesionario, acreditar el cumplimiento de los estándares de servicio, por ejemplo, permitirá que el concesionario demuestre el cumplimiento de sus obligaciones y el mantenimiento del plazo de la concesión o de la liberación de cualquier responsabilidad por lo realizado. Por lo tanto, no nos debe preocupar la denominación. Lo que nos debe preocupar es la función. ¿Qué es lo que se busca con el establecimiento de una facultad específica de comprobación o de constatación sobre el cumplimiento de deberes jurídicos? El establecimiento de esa comprobación, las consecuencias de esa comprobación ciertamente supondrán la constatación en consecuencia de la verificación del cumplimiento o no de esos deberes y las correspondientes consecuencias jurídicas que se puedan establecer. Pero asociado a ello hay una característica que es muy importante resaltar. No basta o no le basta a la administración con estar dotada de la facultad de comprobación. La fiscalización como potestad administrativa no se agota en mirar qué pasó, porque en todos los casos ese mirar qué pasó supondrá la afectación, la posible afectación de bienes jurídicos relevantes, porque si no lo fueran, la ley no se hubiera preocupado de protegerlos. Y entonces, la función de fiscalización no puede limitarse única y exclusivamente a mirar qué pasó. Cuando haya ocurrido algo que lesione o amenace esos bienes jurídicos que están bajo la protección de la administración, la función de fiscalización tiene que estar acompañada de la posibilidad de evitar
la continuación de esa afectación o de corregir tal afectación. Por lo tanto, la función de fiscalización, el ejercicio de la potestad de fiscalización, debe estar asociada permanentemente a la posibilidad de adoptar lo que genéricamente llamamos medidas correctivas. Una norma bastante antigua, si se quiere, y que expresa una institución centenaria como la inspección laboral, lo define de forma perfectamente clara y simple. La finalidad de la inspección de trabajo es vigilar y exigir el cumplimiento de las normas. Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas. En dos palabras, ha definido absolutamente el alcance complejo, difícil, exigente, intrusivo en algunos casos, de una potestad que está resguardando, en el caso de la inspección de trabajo, derechos laborales. No me voy a detener en resaltar la importancia y la explicación y la justificación de la existencia de las normas laborales. Pero cuando un inspector de trabajo aprecia en una visita inspectiva que hay un trabajador que está desarrollando labores de riesgo sin el equipo correspondiente, no puede limitar su función a levantar el acta correspondiente y a tomar una foto de ese trabajador que está en el piso 15 amarrado con una soga limpiando los vidrios o limpiando las ventanas. Lo que tiene que hacer, porque es consustancial a la función de fiscalización, es paralizar la actividad. Paralizar la actividad hasta que ese trabajo se realice con respeto a las condiciones de seguridad. Y si eso ocurre en el ámbito laboral, eso ocurrirá también respecto de todas las demás actividades de fiscalización o control. Esa es la razón por la cual cuando un policía de tránsito nos pide que le mostremos el SOAT y no lo tenemos, nos retiene el vehículo hasta que vayamos al banco, compremos el SOAT y paguemos la multa por estar circulando sin SOAT. Porque la ley ha establecido que es una condición para manejar un vehículo que el vehículo cuente con un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Establecido ese deber legal, a la administración le corresponde cumplir no solamente con constatar si estamos dando cumplimiento a la norma, si tengo o no tengo el SOAT, porque fíjense lo insuficiente que sería la reacción de la administración si solamente se limitara a la constatación para el inicio de para la determinación de las responsabilidades correspondientes. Y sigo manejando y sigo atropellando gente y sigo sin tener la capacidad de reparar los daños de las personas que estoy atropellando. Lo que se necesita es, como lo intentábamos mostrar en el cuadro inicial, reducir el riesgo. Que como función o perspectiva de la fiscalización, la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo son las dos perspectivas que acompañan a la configuración de la potestad de fiscalización y que en la siguiente ponencia serán desarrolladas. Dicho lo anterior, podemos ver algunos ejemplos. Hay cierta discusión en la doctrina sobre si la inspección está asociada o no a la adopción de medidas cautelares, de medidas correctivas. Creo yo que esto, por lo menos en el ámbito normativo peruano, está resuelto, ¿no es cierto? Hay ciertos ejemplos anteriores al decreto legislativo 1272, en este juego siempre impreciso de hasta dónde estamos en la fiscalización, cuándo empieza la supervisión, qué es la sanción, etcétera, como una norma
como el reglamento de supervisión ambiental del año 2013, que hablaba de la supervisión en sentido amplio, de la supervisión en sentido estricto, en un juego, digamos, conceptual que no tiene mucho sentido. La supervisión es la supervisión, inspección, fiscalización, o como querramos denominarlo, y otras potestades administrativas son otras potestades administrativas. La potestad sancionadora, que es autónoma conceptualmente, normativamente de la potestad de fiscalización, están muy vinculadas, evidentemente que están muy vinculadas, pero son dos potestades completamente distintas. Entendería que después del 1272 estas normas deberían ir progresivamente reduciéndose y eliminando estas contradicciones. Dicho lo anterior, ya podemos señalar 4 características fundamentales de la actividad de fiscalización administrativa. En primer lugar, es una potestad administrativa. En segundo lugar, es una potestad de ejercicio unilateral. En tercer lugar, es una potestad limitativa o restrictiva de derechos. Y finalmente, es una potestad discrecional. La fiscalización o inspección es una potestad. En tanto, una atribución legalmente constituida y configurada a favor de una administración que no se agota en su ejercicio, por lo tanto, sucesivamente podrá ser ejercida. Se trata de un deber establecido sobre las entidades públicas en cumplimiento y verificación de los deberes cuya defensa están destinados a ejercer. Es una potestad de ejercicio unilateral porque no supone ni requiere el consentimiento ni el agrado del sujeto administrado. El sujeto administrado no se le pide permiso para ser fiscalizado. Al sujeto administrado se le fiscaliza. Ciertamente de buenas maneras, de buenas formas, pero se le fiscaliza. No se le pide permiso, no se conviene con él en ser fiscalizado. Podrán haber formas en las cuales la administración pueda fijar algunas condiciones, como realizar inspecciones programadas, por ejemplo, pero eso es única y exclusivamente decisión de la administración. El administrado no tiene un derecho a no ser fiscalizado. Lo tendrá en la medida en que la ley fije ciertas condiciones, como por ejemplo la norma reglamentaria, creo yo un tanto exagerada, de la Ley de Inspecciones de Trabajo, que establece que solamente se puede hacer una inspección al año, salvo que haya denuncia. Digo exagerado porque está estableciendo el mismo tratamiento para todo tipo de empleador, sin diferenciar, por ejemplo, grandes empresas de pequeñas empresas. No le está dando ningún beneficio a quien no haya tenido ningún incumplimiento en el año anterior. Y así sucesivamente. Pero en fin, el reglamento ha tomado esa decisión, y más allá de mi opinión, eso es lo que está ahí. Por lo tanto, efectivamente, la administración, como veremos más adelante, está incapacitada para fiscalizar permanentemente a todos y por lo tanto racionaliza el ejercicio, racionaliza el uso de sus recursos en el ejercicio de su función de fiscalización. Pero eso no supone ninguna forma de convenio o acuerdo con los sujetos administrados para ser inspeccionados de una forma u otra. Es una potestad de ejercicio unilateral. El ejercicio de la potestad de fiscalización, que consiste en comprobar el cumplimiento de los deberes jurídicos, va a depender, como ocurre, del régimen sectorial aplicable en cada caso. No es lo mismo fiscalizar
el cumplimiento de los deberes legales de un pequeño local comercial, ¿no es cierto?, una panadería, un restaurante, una bodega, que una instalación industrial. La ley se coloca, evidentemente, en esas situaciones. Hay actividades o bienes de riesgo tan elevados que suponen controles previos muy intensos. Probablemente en la manipulación de explosivos estemos frente al ejercicio de una actividad tan riesgosa, ¿no es cierto?, que la ley ha optado por establecer controles previos muy intensos antes de que a nadie se le ocurra salir por la ciudad con un cargamento de dinamita, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Habrán los menos intensos, los menos riesgosos, y el juego de poner, ¿no es cierto?, el grado de intensidad dependerá efectivamente del grado de riesgo que pueda desarrollar o que pueda suponer esa actividad. Porque como lo hemos visto, toda actividad económica genera algún riesgo. Ciertamente, trasladar 500 cajas de dinamita tiene un determinado riesgo, y otro determinado riesgo es trasladar una caja de naranjas, ¿no es cierto? La ley evidentemente se pone o debería ponerse, y por eso el control de la calidad regulatoria apunta a que no le pongamos la misma exigencia a quien conduce naranjas que a quien conduce dinamita, evidentemente, ¿no es cierto?, por el riesgo que las conductas suponen. Pero cuando me refería al ejercicio unilateral, me refería a que es una potestad que no requiere convenio o acuerdo con ni iniciativa de un administrado, ni siquiera de un denunciante posiblemente afectado. Lo hace la administración cuando evalúa, cuando considera, cuando toma conocimiento de esas circunstancias. Es, por definición, una potestad limitativa o restrictiva de derechos. La sola situación, de nuevo, con el policía de tránsito pidiéndonos aparcar el vehículo para preguntarnos si tenemos el brevete y tenemos el SOAD y tenemos la tarjeta de propiedad, etcétera, es una restricción de nuestro derecho a nuestras libertades ambulatorias. Mínimo, absolutamente proporcional al fin que se busca, autorizado legalmente, ¿no es cierto?, porque lo único que nos pide es que detengamos el vehículo y que le enseñemos el brevete. Hay otras que son particularmente intensas. En el ámbito tributario, por ejemplo, la presentación de los recibos de honorarios profesionales, de las facturas, de los libros contables, de la acreditación de la realización de los contratos o de las prestaciones que figuran en esos contratos, va a suponer que la autoridad administrativa compruebe, ¿no es cierto?, que todos esos acontecimientos hayan ocurrido, y algunos de esos pueden incidir, como de hecho inciden, en nuestra intimidad, en el ámbito de nuestra autodeterminación informativa. Hay algún caso famoso en el Tribunal Constitucional donde la negativa de un contribuyente a entregar información requerida por la autoridad administrativa, bajo la alegación de que se afectaba el derecho a la intimidad porque tenía que identificar con qué persona hizo un viaje al extranjero y cuáles fueron los gastos que se hicieron o que se realizaron en la investigación. Y el caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, y la incidencia que sobre la intimidad puede tener el conocimiento de una... Piensen ustedes en toda la información íntima que puede surgir de esa pequeña mitad de una hoja A4 que puede ser la boleta de pago de una planilla. Nombre. Alguno de nosotros podrá no gustarle el segundo o tercer nombre que nuestros padres o abuelos nos pusieron. Ahí está. Nombre. Edad, para algunas personas que son sensibles. Pero ya hablando más en serio, en la boleta de una boleta de pago se puede extraer
si ese trabajador es casado o no, o casada o no. Se puede extraer si es padre de un hijo. Por ejemplo, si tiene la asignación familiar, podremos suponer con bastante probabilidad que es padre o madre. Luego, si hay retenciones judiciales, podremos verificar si está cumpliendo con sus deberes de pago de alimentos, o si ha pedido un préstamo o un adelanto a la empresa, y así sucesivamente. Y toda esa información fluye de la boleta de pago. Por lo tanto, la boleta de pago, que arroja un conjunto muy amplio de información sensible, supone la posibilidad de ver afectado de alguna manera nuestro derecho a la intimidad cuando la autoridad inspectiva laboral pide la boleta de pago para verificar que se hayan cumplido con los deberes legales. Por supuesto, la autoridad administrativa está sujeta a una serie de deberes y responsabilidades de no divulgar, de no conocer información que no sea relevante para el objeto de la investigación, y así sucesivamente. Y finalmente, la fiscalización es una potestad discrecional. Es una potestad discrecional porque la administración está incapacitada y sería inconveniente que pueda fiscalizar permanentemente a todos el cumplimiento de todas sus obligaciones legales. Piensen ustedes que en esta aula, en este salón, tendría que haber, fíjense que hay, por ejemplo, el uso de un programa informático, lo cual supone que el hotel tenga una licencia, la licencia correspondiente, si no, nuestros amigos de Indecopi inmediatamente van a pedir, ¿no es cierto?, la licencia, los derechos de autor y todo lo que está ahí verificado. Por supuesto, el hotel tiene que tener una licencia de funcionamiento frente a la municipalidad distrital. Luego, el ministerio, bueno, todos ustedes tienen que haber pedido permiso o autorización, o si están de vacaciones y hayan venido así voluntariamente, algún grado de explicación o justificación para no estar o no haber ido a su centro de labores. Si yo tuviera algún amigo en Sunafil, seguramente Sunafil le preguntaría al Ministerio de Trabajo si me ha pagado algo por venir acá, o es trabajo forzoso, ¿no es cierto? Como no me han pagado nada, es caso de supuesto de trabajo forzoso, así que voy a ir a presentar mi queja y denuncia a Sunafil a ver si me hacen caso. Y así sucesivamente. Los alimentos que les vayan a pasar, espero que les vayan a ofrecer, que nos vayan a ofrecer un refrigerio, ¿no es cierto?, tienen que estar, digamos, no debe ser caballa entomatada, ¿no? Tengan cuidado. Y habrán múltiples administraciones públicas con competencia sobre ello, ¿no es cierto? Fíjense que hay varias aristas, múltiples deberes administrativos que el hotel tendría que cumplir, y ustedes también, y que supondría la presencia de múltiples administraciones. Es imposible, no se puede fiscalizar a todos todo el tiempo, permanentemente. Por falta de recursos, primero, por falta de recursos de la administración, y en segundo lugar, porque hacerlo, si fuera posible, resultaría contraproducente. Cuando la SUNAT visita a una empresa, a un contribuyente, y le pide que le ponga, que le exhiba los libros, etcétera, supone por lo menos 1 o 2 horas de trabajo del personal, ¿no es cierto?, de la empresa. Hay que llamar al contador, el asistente, el abogado, el cura, en fin, todos, para proteger, a ver qué pasa con la SUNAT, ¿no es cierto? El solo hecho de que vaya el auditor a revisar un par de libros o a pedir alguna información supone 2 horas de trabajo del personal de la empresa dedicado no a trabajar en la empresa, sino a poner a disposición del auditor de la SUNAT toda la información que necesita.
Por lo tanto, hay una restricción, hay una limitación, y en la medida en que sea razonable tendrá que soportarlo. 2 horas nos parece demasiado para una auditoría, para la toma de una información, y en consecuencia está en esa obligación de soportar. Pero si viene la SUNAT, viene la SUNAFIL, viene el INDECOPI, viene la municipalidad, etcétera, todos los días, eso sería inmanejable. El desarrollo de la actividad económica se vería frustrado o limitado severamente. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente discrecional. Ahora, que sea discrecional no es algo que nos deba asustar, ni deba asustar a los administrados. Las potestades discrecionales son una necesidad. Las potestades discrecionales están suficientemente estudiadas y reguladas para que no se conviertan en el ejercicio arbitrario de las facultades de poder. Entonces, estas 4 características básicas de la fiscalización nos colocan en su identificación como una potestad administrativa, como una potestad de ejercicio unilateral, como una potestad limitativa o restrictiva de derechos y como una potestad discrecional. Ahora bien, todo lo anterior supone, como lo hemos visto, en mayor o menor medida, una intrusión en el ámbito de la libertad de los administrados. En el caso de las personas naturales podemos estar hablando del derecho a la intimidad. En el caso de las personas jurídicas, en el ámbito de sus libertades económicas, en el desarrollo de la libertad de empresa. Por lo tanto, siempre, casi con seguridad, siempre es posible exhibir por parte del sujeto administrado frente al desarrollo de la actividad de inspección un derecho fundamental. Que si hay una conexión ilegal, una conexión eléctrica ilegal, no puedes entrar porque mi derecho a la inviolabilidad del domicilio te la impide. Que no se puede entregar documentación contable o administrativa porque mi derecho a la autodeterminación informativa. Y así sucesivamente. De tal modo que a la potestad de fiscalización o la potestad de fiscalización necesita para ser eficaz, encontrar o discutir la posibilidad de encontrar un fundamento igualmente constitucional. Porque si la inspección o fiscalización no tiene fundamento constitucional, entonces siempre perderá frente a la alegación de mi derecho a la intimidad, de mi derecho a la inviolabilidad del domicilio, de mi derecho al desarrollo de las actividades económicas, que como norma constitucional supondrían una valla insuperable al ejercicio de una potestad administrativa que no tenga igualmente un fundamento constitucional. Por lo tanto, es un problema esencial responder a la pregunta de si la fiscalización tiene o no fundamento en la norma constitucional. Y lo primero que tenemos que decir es que en la Constitución no hay una referencia genérica o general al desarrollo de la actividad de fiscalización. De hecho, digamos, no hay un capítulo sobre la administración pública como otras normas constitucionales poseen. Por lo tanto, no tenemos esa cobertura. Lo que sí tenemos son referencias puntuales cuando la norma constitucional aborda el tratamiento de ciertos derechos fundamentales o aborda el tratamiento de ciertos bienes constitucionalmente protegidos. No hay una referencia general a la función de fiscalización, pero sí hay referencias puntuales
a la función de fiscalización. Lo tenemos precisamente cuando se habla de la inviolabilidad del domicilio. La inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, no es oponible cuando la ley establezca por razones de salud pública la autorización al ingreso a domicilios. Y para ingresar a un domicilio se necesita el consentimiento del titular, la autorización judicial, la comisión de un delito flagrante o las causales expresamente establecidas en la ley por razones de salud. Que tiene que ver, evidentemente, frente a riesgos significativos de una epidemia o de un problema sanitario ante el cual la Constitución dice no hay que pedir permiso. Habrá que pedir perdón, pero no hay que pedir permiso. Y se ingresa al domicilio con las condiciones y las restricciones limitadas estrictamente a esas causales. O en el tratamiento del secreto de las comunicaciones, que es el ejemplo más claro. Los documentos privados están protegidos por el secreto a las comunicaciones. Y solamente por mandato judicial, por consentimiento del titular, es que se puede acceder a esas comunicaciones, a las comunicaciones privadas, a los documentos privados. Pero la propia Constitución, en el artículo 210, señala que de ese grupo, de ese universo de documentos privados, habrá un subgrupo que no estará protegido de forma absoluta. Los documentos contables y administrativos, dice la Constitución, están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad. No dejan de ser documentos privados. El libro contable, el libro de planillas, el registro de cartas, los correos institucionales, etcétera, no dejan de ser documentos privados. Pero si cabe ser definido como un documento contable o administrativo, dice la Constitución, su inspección o fiscalización se podrá realizar por la autoridad competente conforme a ley. Luego aborda la Constitución el tratamiento de la fiscalización de los beneficiarios de los regímenes especiales de tributación en materia educativa, aborda la cuestión de la defensa del consumidor, aborda la cuestión de la vigilancia de la libre competencia, que no son sino expresiones que contemplan necesariamente la inspección o la fiscalización. De modo que, aunque no tengamos una referencia general en la Constitución sobre la función de fiscalización, la Constitución sí que ha tenido en cuenta a la función de fiscalización en múltiples ocasiones cuando ha tratado el desarrollo de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio para establecer una excepción a su alcance, al secreto de las comunicaciones, estableciendo una excepción a su alcance, o a bienes o valores constitucionalmente protegidos, donde también contempla, de forma más o menos directa, la función de fiscalización. De tal modo que creo que es posible sustentar que la función de fiscalización sí tiene un respaldo constitucional. En algunos casos será muy directo y específico porque está asociado al tratamiento y consagración del régimen constitucional de un derecho fundamental. En otros casos se desprende naturalmente o normalmente de la definición de una función constitucionalmente relevante. Vigilar la libre competencia, esa vigilancia, no supone otra cosa sino la configuración de potestades de inspección o fiscalización. Por lo tanto, la función de fiscalización sí puede exhibir
fundamento constitucional, sí puede exhibir, perdón, fundamento constitucional de tal modo que cuando el administrado le diga a la administración fiscalizadora, yo tengo mi derecho constitucional, la administración puede exhibir, yo tengo una norma constitucional que me cubre también. Y entre dos normas constitucionales, la situación de conflicto que se pudiera presentar tendrá que resolverse según la aplicación del principio de proporcionalidad. Porque la primera regla del principio de proporcionalidad es que las normas en situación de conflicto sean del mismo rango. Porque si no son del mismo rango, evidentemente la superior le ganará a la inferior. Y entonces ahora, si quiero ingresar a un domicilio, si quiero acceder a un documento privado, si quiero vigilar la libre competencia, si quiero defender los derechos del consumidor, como autoridad administrativa, tengo un respaldo constitucional. Esto no significa, por supuesto, que siempre ganará la administración, ni que siempre ganará el administrado. El principio de proporcionalidad nos arrojará un resultado que no es otra cosa que una ponderación, la fijación de una relación de precedencia condicionada. Habrá una relación de precedencia entre bienes o derechos constitucionales condicionada a las circunstancias específicas de cada caso. No siempre, por ejemplo, el derecho a la intimidad ganará, o el derecho a la libertad de expresión ganará siempre a la intimidad. No es una regla de todo o nada, es una regla condicionada a las circunstancias del caso. Si es un acontecimiento que no tiene ninguna relevancia pública, la intromisión de un medio de comunicación en la vida privada de una persona habrá supuesto una infracción. Si esa persona es un menor de edad, esa protección es aún mayor. Si esa persona es un funcionario público como ustedes, la protección disminuye un poco. Si esa persona es un personaje público que participa del debate, de los espectáculos, del fútbol, de lo que fuere, también tendrá una protección menor. No deja de tenerla. Ni siempre la intromisión sobre la intimidad de un futbolista estará justificada, o de una vedette, o de un artista, o lo que fuere. Y largas experiencias tenemos en nuestra propia jurisprudencia constitucional para que lo podamos acreditar. De tal modo que la Constitución sí ha contemplado a la función de fiscalización, pero además es muy importante preguntarnos el por qué lo contempla, puesto que la función de fiscalización no hace sino servir como un instrumento técnico puesto en manos de la administración para la protección de bienes generales. La SUNAFIL puede literalmente meter su mano en nuestra billetera para saber si nos han pagado. Nos han pagado nuestro sueldo, si han depositado la CTS, si han pagado la gratificación, si nos pagan las horas extras. Pero no lo hace porque defienda a un sujeto particular o puntual, sino que está defendiendo los derechos de todos los trabajadores y de forma refleja de todos aquellos que pueden llegar a ser trabajadores en alguna circunstancia particular. Esa es la razón de ser de la inspección laboral, la protección de los derechos de los trabajadores. Del mismo modo que cuando OEFA hace una intervención y paraliza una determinada actividad, no lo hace para proteger a los pajaritos, lo hace también para proteger a la flora y la fauna, pero hay derechos constitucionales a gozar de un medio ambiente saludable que son protegidos administrativamente. Del mismo modo que lo hace el INDECOPI cuando
interviene en el ámbito de la protección del consumidor, la libre competencia, los derechos de autor. Son derechos, todos ellos de raíz o fundamento constitucional, a los cuales el ordenamiento jurídico le ha encargado a una administración pública proteger, por considerarlos valiosos, por considerarlos o porque deriven de un mandato constitucional expreso o porque sin tener un mandato constitucional expreso deriven de la identificación de un interés general definido por la ley como tal. Habrán otras situaciones jurídicas a las cuales no haya administración pública que intervenga. Por ejemplo, las relaciones entre un propietario y un inquilino de un inmueble no están protegidas administrativamente. No hay administración pública responsable de intervenir ahí. No es una relación de consumo, no es una relación laboral, no hay una administración protectora de los derechos del inquilino o del propietario. Si hay un conflicto, ¿a dónde van? Al Poder Judicial. Muy bien, hay circunstancias, hay bienes, hay hechos que la Constitución o el legislador han decidido que sean protegidos administrativamente. Hay áreas enteras de la actividad social que están administrativizadas, protegidas por la administración. En ese caso, el conjunto de las facultades administrativas de las que goza dicha entidad servirán para proteger intereses generales o directamente derechos constitucionales. Y ese fundamento de la facultad de fiscalización e inspección le permitirá en consecuencia oponerse en igualdad de condiciones a los derechos que protegen a los ciudadanos, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, etcétera, etcétera. Y ya tendremos que ver en cada caso concreto cuál es la relación de ponderación que aplicar en función al principio de proporcionalidad. De tal modo que la administración que fiscaliza puede, y de hecho cuenta, con una protección o con una cobertura constitucional suficiente para realizar aquello que decíamos. El ejercicio de las potestades de fiscalización son potestades intensas, son potestades limitativas de derechos, son potestades intrusivas que, sin embargo, se considerarán válidas porque están justificadas constitucionalmente. Y esa justificación constitucional es lo que permite precisamente el desarrollo de esas actividades. Bien, y entonces creo yo que con esto ya hemos mencionado el tema de las medidas correctivas. Con esto creo haber mostrado, al menos desde mi perspectiva, cuáles pueden ser los fundamentos y la naturaleza de la potestad de fiscalización, de la fiscalización administrativa, que es una actividad de suma importancia, de una creciente relevancia y cuyo tratamiento uniforme a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1272, que introdujo las modificaciones a la Ley del Procedimiento Administrativo General, fija un régimen básico y común para todas las administraciones. Bueno, yo quedo muy agradecido por su atención y entiendo que después, bueno, tenemos inmediatamente unos minutos para conversar y discutir, así que yo quedo a su disposición. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va al artículo 237 del tubo de la Ley 2744. Se habla que la actividad de fiscalización se realiza en base a una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo. Bueno, con relación al contrato con el Estado, me parece que hay un exceso en la norma, porque el contrato con el Estado es entre entidades del Estado, valga la redundancia, con personas privadas, en las cuales se otorga derechos a esta, y la relación que se produce es primus inter pares. No es una relación de subordinación ni de administrado. El fundamento constitucional
Es el artículo 2, la libertad de contratación, y el artículo 62 de la Constitución sobre que el contrato es ley entre las partes y que también el Estado debe respetar los contratos ley. En este sentido, me parece un exceso eso de hablar contratos con el Estado, porque los contratos con el Estado, cualquier controversia o fiscalización o supervisión, o como se llame en el sentido de fiscalización, se regulan por el mismo contrato, términos de referencia, bases y los contratos modelos que llevan insertos estas bases en los procesos de selección, mediante el cual se les adjudica a los contratistas la buena pro. Entonces, si está regulado esa relación contractual por esos contratos del Estado, con todo lo que ello conlleva y la aplicación de los términos de referencia, el mismo contrato tipo, ¿cómo es posible que vayamos a imponer una fiscalización como si fueran administrados a los contratistas del Estado que no tienen la calidad de administrado? Porque si vamos a la definición de contratos, a la definición de actos administrativos, no se condice con la condición de administrado, porque si son declaraciones de voluntad del Estado para resolver situaciones jurídicas que afectan al administrado y no teniendo el contratista privado una condición de administrado, entonces no vemos cómo se puede aplicar el artículo 237 respecto a los contratos con el Estado, en lo que se refiere a la fiscalización. Entonces, por favor, me parece que es un galimatías jurídico el haber incluido esta norma con relación a los contratos con el Estado. Bien, la fiscalización supone el comprobar, verificar que un deber jurídico haya sido realizado, cumplido por el sujeto administrado. Bajo esa cobertura, en el ámbito específico de los contratos con el Estado, yo, me voy a permitir discrepar cariñosamente con el colega y decir que en un contrato público, en un contrato estatal, no estamos ante una situación de igualdad. No hay igualdad. Para empezar, en el ámbito de la contratación privada, el privado contrata porque quiere. En el ámbito de la contratación pública, el Estado contrata porque debe. Porque debe contratar. Porque cuando se contrata la adquisición de sábanas para un hospital público, es porque se necesitan 500 sábanas para 500 camas. Las ampollas, las probetas, las pastillas, todo lo que sea necesario. No porque el director del hospital quiera, o porque le guste, o porque considere necesario, sino porque está obligado a prestar el servicio. Esa primera consideración básica y fundamental para entender la problemática de la contratación pública. El Ministerio de Transportes no construye una carretera porque le gusta construir, sino porque tiene el deber de construir y hará esa carretera bajo esas condiciones en ese lugar. Puestos así, los contratos en general establecen, por supuesto, obligaciones para las partes. Y esas obligaciones para las partes, efectivamente, incluso dentro del ámbito de la relación contractual, siempre compleja en el ámbito de la contratación pública, pueden establecer esos deberes que se hayan cumplido. Pueden tratarse además de deberes que estén directamente vinculados al objeto del contrato o pueden ser deberes que estén conectados a propósito del contrato pero que no estén referidos al núcleo del contrato. Por ejemplo, puede ser una causal de resolución contractual o de
suspensión de una de las prestaciones, que el contratista no haya cumplido con el pago de derechos laborales a sus trabajadores. Trabajadores que no son trabajadores del Estado, sino que son trabajadores del sujeto privado contratista. Y por lo tanto, por supuesto que la SUNAFIL puede ingresar y determinar si se han cumplido o no se ha cumplido con el pago de esas obligaciones laborales, y esa fiscalización tener una consecuencia en el contrato. Retengo el pago o ejecuto la garantía o resuelvo el contrato si eso está dentro del alcance de las competencias o de... Que eso suponga una controversia y tenga que irme o a un arbitraje o al Poder Judicial es un asunto completamente distinto e irrelevante para la discusión del alcance de la fiscalización. En el ámbito de los contratos de concesión de servicios públicos, es absolutamente usual que se establezcan condiciones de servicio. Eso es natural, eso es consustancial al concepto mismo de servicio público. Tenemos las entidades prestadoras de servicios públicos tienen el deber de prestar los servicios en condiciones de permanencia, continuidad, generalidad, etcétera, etcétera. Cuando se produce una avería, felizmente en mi casa hubo una avería, hace 2 días se cortó el cable, el cable y el teléfono, entonces no hubo servicio de internet, etc. Felizmente no ocurrió la semana pasada durante el partido, pero estuve 2 días con el servicio cortado de forma intermitente. Muy bien, el prestador del servicio público tiene un deber de atención y de resolución de esa avería en un plazo determinado. No cumplirlo supone, y esa condición es regulada en el contrato, fijada en un reglamento, etcétera, etcétera, pero también está contemplada contractualmente, y eso tiene una consecuencia. Si el incumplimiento de esos deberes, de esos estándares de servicio son muy graves, puede tener una consecuencia contractual. Por ejemplo, la resolución del contrato por incumplimiento. Así que, digamos, desde mi punto de vista, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna objeción relevante a el establecimiento de los contratos estatales como fuentes de deberes jurídicos susceptibles de fiscalización. Buen día, doctor. Luis Miguel Facundo, de Asesoría Jurídica de Senfotur. Usted ha diferenciado respecto a la potestad fiscalizadora de la potestad sancionadora, entiendo por el retorno de la legalidad. Entiendo que los principios de la potestad sancionadora no se aplican de automático a la potestad fiscalizadora. Mi primera pregunta es si el principio de presunción de inocencia y principio de culpabilidad son aplicables a la potestad fiscalizadora, y mi segunda pregunta sería, entiendo que el legislador ha asumido una posición de que la potestad de fiscalización es una actividad y no procedimiento administrativo. Entonces, usted ha identificado que es una actividad limitativa de derechos. En este caso, podrían existir actos como la aplicación de medidas correctivas que sí requieran ser regulados a través de un procedimiento administrativo, porque, o sea, la medida correctiva podría ser, o sea, me parece que calza con el tema de acto administrativo, y por lo tanto, como de repente un poco lo ha hecho EFA, también que sea requerido el tema del derecho a ser recurrido, solamente respecto al tema de medida correctiva. Esa es mi segunda pregunta. Gracias. Con relación a lo primero, los principios de la potestad sancionadora están para ser aplicados en la potestad sancionadora. Ni la culpabilidad se define en el ámbito de la fiscalización, ni concurre en principio, bueno, a ver, ni la presunción de inocencia concurre con toda su potencia propia de aplicar en el ámbito sancionador, en el ámbito de la fiscalización. ¿Por qué? Porque la fiscalización única y exclusivamente determina la comprobación del cumplimiento o incumplimiento de los deberes jurídicos. Ahí concluye, bueno, es bien fácil decirlo, ¿no? Pero, digamos, en algunos casos puede tomar años llegar a esa conclusión.
¿Hay o no hay cumplimiento del deber jurídico establecido? De hecho, la ley establece cómo concluye la actividad de fiscalización y dice la certificación o constancia de conformidad, ¿cierto? La estrellita en la frente y siga para adelante usted. La recomendación de mejoras o correcciones frente a incumplimientos no relevantes. La advertencia de incumplimientos que no determinan responsabilidad. La recomendación del inicio de procedimientos de responsabilidad, entre ellos el sancionador y cualquier otra modalidad que la ley establezca. Por lo tanto, la fiscalización no supone nunca la fijación de ninguna responsabilidad, y si no fija ninguna responsabilidad, en consecuencia, la discusión sobre la culpabilidad no viene a presentarse aquí, no necesita. Lo más probable es que cuando el incumplimiento o presunto incumplimiento de ese deber jurídico suponga una probable infracción, yo como administrado o como abogado del administrado procuraré ir adelantando la discusión, ¿no es cierto? Y diré, no, esto ocurrió porque fue un sabotaje, fue un hecho determinante de tercero, yo hice todo lo que tuve que hacer, tengo mi programa de cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no supone nada. La conclusión del procedimiento de fiscalización, en el peor de los escenarios, recomienda el inicio de un procedimiento sancionador. No implica el inicio del procedimiento sancionador. Por lo tanto, no hay una exigencia de adelantar todos estos deberes, todas estas garantías. Algunas sí, por ejemplo, el derecho a autoincriminarse. ¿Usted ha cometido la infracción? Eso no se puede preguntar así en una fiscalización, ¿no? Pero más allá de este adelantamiento o puntual, no hay forma de jalar las garantías del procedimiento sancionador al ámbito de la fiscalización, porque en el ámbito de la fiscalización no se imponen ninguna de las consecuencias propias del procedimiento sancionador, donde sí se activan esas garantías. Ahora, como les decía, con relación a la segunda pregunta, la fiscalización no puede agotarse en la mera constatación, porque si se agotara en la mera constatación, la cobertura, la protección de los bienes jurídicos sería insuficiente. ¿De qué le sirve al trabajador saber que hay una inspección laboral que protege sus derechos si el día que tenga que estar limpiando las ventanas en el piso 15, lo más lejos que puede llegar el inspector laboral es a tomarse un selfie con él para ponerlo en el expediente y que siga trabajando, pues, porque no puede hacer nada más? ¿De qué le sirve a la OEFA tener todos los equipos científicos, técnicos y todos los ingenieros para comprobar la contaminación si el caño va a seguir arrojando aguas negras sobre una fuente? ¿De qué le sirve a Sanipes tener la capacidad de controlar la calidad de los productos marinos si cuando abre una lata de caballa entomatada y sale un gusano, ¿no? O sale una cobra ahí de la lata, así como en las películas japonesas de los 70, ¿no? Va a decir, ya muy bien, guarden a la cobra, vuelvan a tapar la lata y que siga comercializando. No tiene ningún sentido institucional. Lo que tiene que hacer es reaccionar, porque lo que está en juego son, de nuevo, derechos fundamentales. Y por supuesto, la medida correctiva es un acto administrativo, Por lo tanto, tendrá que estar motivado, justificado y podrá ser impugnado. Sí, por supuesto que podrá ser impugnado, porque impone una limitación. Si no, fíjense primero a Serper, que le han metido una suspensión, yo creo,
un tanto muy rápido, de 2 años para no realizar actividades. Y a las otras empresas le han retirado de la comercialización, dicen 200.000 latas. Esas 200.000 latas deben representar por lo menos $200.000 ahí, o más, no sé lo que signifique, pero es un montón de plata que está ahí en juego. Por supuesto que puede hacerlo. ¿Es un acto administrativo? Sí, es un acto administrativo. ¿Puede ser impugnado? Puede ser impugnado. Yo soy Renzo Medina Villar, secretario general de la UGEL Huacaybamba, ubicado en Huánuco. En primer lugar, informar que vengo de 20 horas de viaje, así que pedirle disculpas por las fachas. Y luego pues comentarles que en Huacaybamba ha sucedido una situación bastante polémica de profesores que han estado con alumnas y eso genera pues las preguntas que voy a mencionar. Con respecto a los procedimientos, supongo en los procedimientos de aprobación automática hay procedimientos de evaluación previa donde sería necesario la fiscalización aún de los requisitos. Esto les comento porque el tema de la contratación docente, para el tema de contratación docente se hace la solicitud de una declaración jurada. Esta debe indicar que el que se va a contratar no tiene procesos administrativos, no tiene procesos judiciales. Evidentemente, en la realidad se ha visto pues que esto no es cierto. No es tan cierta. Se puede realizar la fiscalización a esa declaración jurada. Y mi segunda pregunta es, ¿qué sucede cuando la administración, al evitar la realización de esa actividad, vulnera los derechos de otras personas? Por ejemplo, en este caso mismo, ¿no? Al realizar la fiscalización se verifica que el docente había tenido procedimiento judicial, en caso también de violación, y se retira, evidentemente se retira de la docencia. Ahí ya está vulnerando el derecho de los niños de recibir clases. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Bien, las declaraciones juradas por supuesto que pueden ser objeto de fiscalización. De hecho, todo procedimiento de aprobación automática está sujeta a fiscalización posterior. Es decir, todo lo que figure en un expediente administrativo puede ser objeto de fiscalización. Y con relación a la afectación, bueno, en el ejemplo que nos colocan, sí puede presentarse la situación de la afectación en la medida en que, por ejemplo, sea el único profesor en la zona y el ministerio no pueda poner a otro profesor hasta dentro de 3 meses. Pero es la consecuencia inevitable de tener que cumplir con la ley que impide que una persona que esté procesada o haya sido procesada por delitos sexuales preste servicios educativos, ¿no? Entonces, ahí creo que no hay. Los supuestos más bien pueden presentarse en casos en los cuales se hayan adoptado medidas correctivas desproporcionadas, ¿no es cierto? Regresando al caso de la caballa entomatada, está bien que se pueda paralizar la comercialización del lote, ¿no es cierto? Parece razonable que ahí pueda estar el foco, pero paralizar la comercialización de todo producto importado de China, ¿no es cierto? Como lo pedía con otras intenciones un representante de la Sociedad Nacional de Industrias, parece absolutamente desproporcionado. Ahí puede ir el punto, ¿no? En la responsabilidad por adopción de ciertas medidas de fiscalización desproporcionadas, carentes de razonabilidad, exageradas, etcétera, que produzcan un daño que no esté en el deber jurídico de soportarse. Ya la doctrina, los tratados, cualquier tratado decente de estos últimos 5 años ya regula que los principios del procedimiento administrativo sancionador son aplicables a la fiscalización. O sea, porque justamente, potencialmente cabe a futuro que el administrado pueda verse afectado por una sanción, ¿no? Y todos los principios de derecho administrativo sancionador son aplicados completamente. El más relevante es pues el derecho de defensa, ¿no? Vas a hacer tu acta de fiscalización en el trabajo
yo necesito hacer mis alegaciones como administrado respecto a esa acta que tú estás preparando. Bueno, la pregunta es directa y es un tema que sí salta y hasta ahora no hay una solución concreta, ¿no? ¿Qué pasa con el...? Hay principios que regulan la actuación administrativa. No me refiero a los que regulan el procedimiento administrativo. Y uno de esos principios importantes es el principio de presunción de legalidad. El servidor funcionario público tiene que presumir que las normas que se expiden son legales, hasta que estas sean derogadas o sean declaradas ilegales por un órgano jurisdiccional. Y en el caso concreto, muchos organismos fiscalizadores, ya SME, Contraloría, el mismo DOCE, emiten directivas que son contrarias a la ley, abiertamente contrarias. Uno lee, no necesita ser un experto jurídico que se opone. Sin embargo, lo que es lo que te dicen usualmente el administrador de servicios, oye, yo tengo que aplicar lo que está ahí, es lo que me dice textualmente. Yo no puedo hacer el control de infuso, eso es una función del juez. El juez sí puede decir, esta norma es ilegal, y no aplico, perfecto. Pero ¿qué debe hacer el servidor público ante ese dilema, ¿no? Ante ese dilema que la norma sobrepasó los límites de la Constitución, pero sin embargo son normas expresas, imperativas, que le exigen una actuación de un determinado modo. Gracias. Con relación a la aclaración, por supuesto, en el ámbito del desarrollo de las actividades de fiscalización, evidentemente, como en cualquier actuación administrativa, habrá que respetar pues el principio de legalidad. Eso resulta evidente. Pero a lo que me refería es, siendo distintas las potestades sancionadora y fiscalizadora, no hay forma de jalar a una sobre la otra, pues porque son escenarios distintos. ¿Habrá que seguir el debido procedimiento? Por supuesto que habrá que seguir el debido procedimiento. ¿Hay un derecho de defensa? Sin duda hay reconocido el derecho a presentar todas las alegaciones, a conocer el expediente, etcétera, etcétera. A eso me refería con la diferencia. Pero digamos, culpabilidad, no se discute la culpabilidad. Lo que va a ocurrir es que yo pueda estar interesado en adelantarme como administrado a plantear esos argumentos porque eventualmente, y de hecho, de forma muy significativa, el expediente va a servir para un procedimiento sancionador eventualmente. Y con relación a la pregunta sobre las directivas ilegales, es una pregunta, un problema fenomenal, ¿no es cierto? Digamos, hay procedimientos o formas de pedir aclaraciones, de pedir interpretaciones. Lo que ocurre es que efectivamente la discusión sobre el llamado control difuso en sede administrativa se planteó de forma tan mala, con fundamentos tan poco jurídicos y tan poco sustentados y tan deleznables, que se dejó de lado algo que es una situación más o menos generalizada en la doctrina comparada, y es que la administración no está vinculada a las normas reglamentarias y legales, precisamente por su deber de sometimiento al principio de legalidad, a la Constitución y a la ley. Lo que va a ocurrir efectivamente es que vamos a estar, aunque no nos encontramos exactamente en el fenómeno del procedimiento de fiscalización, porque una precisión que habría que haber hecho es que esta se refiere siempre a las actividades externas. A lo que nos referimos ahí, estos ejemplos son más bien de control gubernamental, ¿no? Pero la problemática es más o menos similar. Es un problema casi, diría yo, irresoluble, porque no tenemos forma de lograr desde la administración pedir a un órgano autónomo una interpretación de la ley frente a una directiva ilegal. Creo que a través de la consulta hacia el Ministerio de Justicia los órganos pueden encontrar, pero claro, ahí hay un problema porque esto tiene que pasar por la relación jerárquica, ¿no es cierto?, de la entidad. Es decir, no cualquier abogado puede mandar una consulta al ministerio, ningún abogado interno puede mandar la consulta al Ministerio de Justicia, sino que tiene que pasar evidentemente por la relación jerárquica que supone. Pero es un problema bien complejo, y en la medida en que se cumpla con la ley, que se cumpla con
estos mandatos, uno diría, bueno, mi responsabilidad está salvada porque yo tengo un mandato, una orden, un memorándum, etcétera, que me obliga a cumplir, ¿no? Y esa orden directa, finalmente, para ponernos en el peor de los escenarios, será un eximente de mi responsabilidad. A mí mi jefe me ordenó hacer esto, ¿no?